Desde el Partido Popular interpretamos el deber de los partidos políticos como verdaderos instrumentos al servicio de los ciudadanos. Los partidos políticos deben trabajar para mejorar día a día la vida de los españoles. Y eso es precisamente lo que interpreta el Partido Popular como el auténtico deber de un partido político. Y lo lleva a la práctica. Y por eso, cuando gobierna el Partido Popular, se bajan los impuestos, y por eso, cuando gobierna el Partido Popular, se crea empleo. Al contrario de lo que sucede con otros partidos políticos. Y hablo de hechos objetivos, para que nadie pueda tildar de argumentos demagógicos lo que voy a comentar. Con hechos objetivos se ha demostrado a lo largo de estos últimos años en nuestro país que cuando gobierna el Partido Socialista se le suben los impuestos al conjunto de los españoles, y cuando gobierna el Partido Socialista se destruye empleo. Y ahí está la hemeroteca que a lo largo de estos últimos años puede acreditar lo que yo estoy afirmando en estos momentos. Y por eso el Partido Popular no se conforma con lo que hay actualmente en tipos impositivos. Y por eso desde el Partido Popular ya se ha anunciado por parte del propio presidente Casado que el Partido Popular, cuando gobierne nuestro país, va a continuar bajando los impuestos. El tipo máximo impositivo en IRPF a día de hoy es del 45%. Y la propuesta del Partido Popular es bajar ese tipo impositivo por debajo del 40%. Lo mismo ocurre con el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades el tipo es del 25% y el Partido Popular propone bajar ese tipo por debajo del 20%. ¿Qué significa la bajada de impuestos, tanto en el IRPF como en sociedades? Pues en IRPF la bajada de impuestos supone darle al conjunto de los españoles más dinero efectivo, es decir, que tengan los españoles más dinero en su bolsillo, más dinero en sus cuentas corrientes. Y los españoles sabrán mejor que nadie qué hacer con ese dinero. Si consumir, incrementar el gasto, si ahorrar, aumentar el ahorro, o invertir en una vivienda o en cualquier otro tema. Y por eso es importantísima la bajada de impuestos para el conjunto de los españoles en el IRPF. Pero si importante es esa bajada de impuestos en el IRPF para el conjunto de los españoles, también es muy importante la bajada de impuestos a las empresas. Y es muy importante porque la pequeña y la mediana empresa, junto con los autónomos, son los que crean empleo en nuestro país. Y si bajamos el impuesto de sociedades a las empresas, por un lado, aquellas que tengan dificultades de sobrevivir van a poder hacerlo, van a poder sobrevivir, van a poder mantener sus empresas, y aquellas que vayan funcionando bien, con esa bajada del impuesto de sociedades podrán mejorar su actividad, podrán mejorar su cuenta de resultados, podrán seguir invirtiendo y, por tanto, podrán seguir creando empleo. Y esto tan sencillo, los señores del Partido Socialista no lo entienden. Cada vez que llegan al gobierno, suben los impuestos al conjunto de los españoles y suben los impuestos al conjunto de las empresas. Y el Partido Popular, de cara a estas próximas elecciones, propone hechos concretos, tangibles, como los que acabo de comentar, de esa bajada en IRPF del 45% a situarse por debajo del 40% y el impuesto de sociedades del 25% a situarse por debajo del 20%. Pero además de eso, el Partido Popular propone rescatar el beneficio fiscal para aquellas personas que se compren una vivienda.
e incluso aumentarlo respecto de lo que había anteriormente. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Le voy a poner el ejemplo de una pareja en el que trabajen ambos, que cobren un sueldo medio de 20.000 euros cada uno y que se compren una vivienda y que pidan una hipoteca de 150.000 euros a pagar en 20 años a un tipo de interés de un 2%. Pues bien, esa pareja se ahorrará al año un total de 2.089 euros. Eso es lo que se ahorrará esa pareja en el impuesto, es decir, dejará de pagar en IRPF 2.089 euros. Estamos hablando de un dinero importante. ¿Qué ocurría con aquellas parejas en la misma situación que se hubiesen comprado la casa antes del 2013? Pues que esa bonificación era mucho menor. Concretamente, la bonificación actual supera el 56% de lo que se bonificaba anteriormente. Anteriormente se le descontaba un total de 1.365 euros y ahora se va a descontar un total de 2.089 euros. Es decir, un incremento en esa reducción del 56%. Estos son datos concretos, tangibles, de lo que sucederá cuando gobierne el Partido Popular. Beneficiar al conjunto de los españoles, beneficiar al conjunto de las familias. Pero no conforme con esto, el Partido Popular propone algo importantísimo, que mejorará el nivel económico de los jubilados, que es importantísimo para el Partido Popular, que las personas que llevan trabajando durante toda su vida, que cuando se jubilen, pues tengan un poder adquisitivo al menos mínimo como para atender sus necesidades básicas y tener cierta calidad de vida. Eso es lo que propone el Partido Popular y para ello también ha recogido dentro de esas propuestas incentivos fiscales al ahorro, de tal manera que se eliminen los impuestos tanto para los planes de pensiones como aquellas ventajas que puedan tener esos planes de pensiones se extiendan al conjunto de instrumentos financieros relacionados con un posible ahorro a la hora de jubilarse. Estamos hablando de acciones, estamos hablando de depósitos, estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando incluso de la compra de una vivienda. De tal manera, ¿qué ocurre en estos momentos? Pues en estos momentos ocurre que aquella persona que esté ahorrando a lo largo de toda su vida laboral en un plan de pensiones, cuando vaya a rescatar ese plan de pensiones, tiene que pagar impuestos. Y tiene que pagar impuestos tanto por el capital que ha ido ahorrando como por los intereses que haya generado ese capital. ¿Y qué propone el Partido Popular? Propone suprimir ese tipo de impuestos. Y además extenderlos, como he comentado, a otros productos financieros. Porque también hay personas, y es un medio también de ahorro, de realizar depósitos en sus cuentas corrientes, de comprar acciones para ahorrar y que en un futuro pueda rescatar y vender esas acciones y tener un dinero para su jubilación, o bien comprar una vivienda. Vamos al caso de la vivienda. ¿Qué ocurre a día de hoy si una familia decide vender, llega la hora de su jubilación y decide vender su vivienda pues para vivir mejor? Se van de alquiler y con ese dinero pues pueden vivir mejor. ¿Qué ocurre? Pues que esa familia tendrán que pagar por las plusvalías generadas a la hora de vender esa vivienda. Eso es lo que ocurre a día de hoy. ¿Qué propone el Partido Popular? Eliminar el pago de esas plusvalías. Es decir, que si una familia se jubila o antes incluso de la jubilación vende una vivienda y ese dinero va destinado a un producto de ahorro, esa plusvalía está exenta de impuestos. Un ejemplo claro. Una persona, una familia, compra una vivienda por 100.000 euros. Al paso de los años,
tiene posibilidad de venderla y la vende por 150.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy esa familia tendrá que pagar impuestos por esos 50.000 euros de plusvalías. ¿Qué propone el Partido Popular? Pues que esos 50.000 euros de plusvalías, si se invierten en productos de ahorro, o bien un plan de pensiones, o compras de acciones, o depósitos, estarán exentos de impuestos. Son ejemplos claros, concretos, precisos, que reflejan la apuesta del Gobierno del Partido Popular por la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos, disminuyendo la carga impositiva de todos ellos, y por mejorar la vida del conjunto de los jubilados, bajándole al mismo tiempo esos impuestos. Yo creo que son medidas muy importantes, muy positivas, y que si estas medidas tienen una gran trascendencia a nivel nacional, en Melilla la trascendencia es aún mayor, porque en el caso de impuestos de sociedades tenemos un 50% de bonificación y en el caso de IRPF tenemos un 60% de bonificación gracias al Gobierno del Partido Popular, que recientemente aprobó ese aumento de bonificación del 50 al 60%. Y en este orden de cosas, recordar la propuesta que tenía el Partido Popular para con Melilla, y era seguir incrementando esa bonificación en IRPF para los residentes en Melilla hasta alcanzar el 75% de bonificación. Esa es la idea que tiene el Partido Popular para con los impuestos a nivel nacional y también en Melilla en particular. Sobre esta cuestión, y si no, pues brevemente comento otra. Sí, desde el Partido Popular pues tenemos que lamentar pues la oportunidad perdida del ministro Marlaska en su visita a la ciudad de Melilla. Y digo la oportunidad perdida porque el ministro Marlaska tuvo la oportunidad este sábado de anunciar al conjunto de los melillenses de incrementar la dotación de policías nacionales y guardias civiles, y no lo hizo. El ministro Marlaska tuvo la oportunidad de comentarle a todos los melillenses que se iba a resolver el problema de la aduana comercial, del cierre unilateral por Marruecos de la aduana comercial con Melilla, y no lo hizo. El ministro Marlaska tuvo la oportunidad de anunciar al conjunto de los melillenses que los menores extranjeros no acompañados procedentes de Marruecos retornarían al país vecino, y no lo ha hecho. El ministro Marlaska tuvo la oportunidad de decirle al conjunto de los melillenses: mire usted, no se puede llevar a cabo ese traslado de menores extranjeros no acompañados marroquíes al Reino de Marruecos porque Marruecos no quiere, pero vamos a apoyar esa propuesta de modificación legislativa de la ley del menor para que en un plazo de 3 meses, si esos menores no han sido retornados al país vecino, vayan a ser enviados a la península y acogidos por el propio gobierno, por las propias instituciones del gobierno central. Y tampoco lo ha hecho. Y entonces la pregunta es muy sencilla. Es la pregunta que se ha hecho esta misma mañana el presidente de la ciudad y el presidente del partido, el presidente Imbroda. ¿Para qué ha venido el ministro Marlaska a Melilla? De paseo. Un fin de semana a Melilla de paseo. Porque es que no ha resuelto absolutamente nada. No ha resuelto absolutamente nada. Ni más policías nacionales ni guardias civiles, ni cierre de la aduana comercial, ni retorno de menores extranjeros no acompañados. Mire usted, y ni siquiera ha tenido yo creo que la gentileza, y yo voy a evitar la palabra gentileza, voy a utilizar otra, la obligación de haber recibido a los representantes sindicales
que se saben perfectamente cuáles son los problemas que sufren y padecen los policías nacionales y los guardias civiles en la ciudad de Melilla. Eso lo saben perfectamente. Y esa obligación que como ministro tenía de haberlo recibido, pues este es el modo de entender del Partido Socialista del diálogo. Este es el diálogo del Partido Socialista. Cuando tienen oportunidad de hacerlo y el deber de hacerlo, no lo hacen, no reciben a los policías nacionales y a los guardias civiles. Lo que tiene que hacer el ministro de Interior ya no le queda tiempo, porque ha tenido una visita y ha realizado la visita después de 8 meses de gobierno, pues a 3 días de entrar el gobierno en funciones. Se van a disolver las Cortes. Pues el ministro lo que tenía que haber venido a Melilla es decir, vamos a traer más policías nacionales y más guardias civiles, vamos a resolver el problema de los menores, se ha resuelto el problema de la aduana comercial y también algo que están esperando los policías nacionales y guardias civiles y que es más que merecido y justo. Además de venir más policías nacionales y guardias civiles que necesita la ciudad, los policías nacionales y guardias civiles que prestan sus servicios en la frontera deben venir catalogados de manera específica en esos puestos de trabajo y venir remunerados de manera específica ese sueldo, ese trabajo, esa dedicación, que es una dedicación singular, es una dedicación penosa, es una dedicación imprescindible para el control fronterizo, es una función imprescindible para la ciudad de Melilla, para la seguridad de la ciudad de Melilla. Pues bien, que esos policías nacionales y guardias civiles que ejercen sus funciones en frontera, que se vean reconocidos en su catálogo de puestos de trabajo como tal y que se vean incrementados las retribuciones a través de una nueva catalogación de puestos de trabajo específicos como trabajadores en frontera. Pero mire usted, es que nada de nada. El ministro ha venido aquí de paseo. Lamentablemente hay que decir que el ministro ha venido de paseo.